Televidentes, amigos del canal parlamentario, tengan todos ustedes muy buenos días. Se da inicio hoy a la sesión bajo el mando del honorable diputado Jaime Edgardo Vargas Centella, presidente de este hemiciclo. Es un placer compartir hoy con una de las voces agradables de nuestro equipo de comunicación, Cela Paredes. Bienvenida. Gracias, Agustín. Buenos días a todos. De hecho, en el día de hoy continuaremos en el segundo debate del proyecto de ley 3 del 1985 que establece un régimen de interés preferencial en ciertos préstamos hipotecarios y se dictan otras disposiciones, presentado por el ministro de Vivienda, Rogelio Paredes. Así que vamos a dar paso a todo lo que acontece en el día de hoy en el Pleno Legislativo. 2023. En discusión el acta de la sesión ordinaria del día miércoles 16 de agosto del 2023. Anuncio que va a cerrarse la discusión. Queda cerrada. Aprueba el Pleno el acta de la sesión ordinaria del día miércoles 16 de agosto de 2023. Ha sido aprobada. Queda adoptado. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Punto número 2. Lectura de correspondencia. Sírvase leer la correspondencia recibida, señor secretario. La honorable diputada Lina González habilita a su suplente Aide Watson el día de hoy, 17 de agosto de 2023. El honorable diputado Luis Ernesto Carles habilita a su suplente Briel Caoces hoy, 17 de agosto de 2023. La honorable diputada Lilia Batista habilita a su suplente Ariel Ortega el día de hoy, 17 de agosto de 2023. Fin de la lectura de correspondencia. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Punto número 3. Periodo de incidencias. Indique la cantidad de oradores en lista y el tiempo que le corresponde a cada uno en base al artículo 100 del reglamento interno. Señor secretario, le damos la bienvenida a los estudiantes de DS International School que nos acompaña en el día de hoy. Presidente, un breve receso. Un pequeño receso. Recién se inicia esta sesión correspondiente a hoy, jueves 17 de agosto del 2022. Subsanado el problema, vamos inmediatamente a la mesa principal con el presidente para continuar con el periodo de incidencias. Iniciamos el periodo de incidencia con la participación del honorable diputado Miguel Ángel Fanovich. Muchas gracias, presidente. Honorables colegas, medios de comunicación, público presente, televidente y oyente. Un saludo a los estudiantes del Colegio National School que nos acompañan este día aquí en la Asamblea Nacional. Uno de los problemas que estamos viviendo en la República de Panamá es la migración. Y no hay ningún control. Ni hay ayuda de los países desarrollados, en este caso de los Estados Unidos de América, porque vemos que está progresivamente aumentando la cantidad de migrantes y muchos vienen a competir con los panameños, que en estos instantes se habla de un orden de 200.000 o más desempleados. ¿Qué está sucediendo? Están ocupando las plazas que le corresponden a nuestros nacionales y sin ningún control. El Ministerio de Trabajo, no sé si es que no tiene la capacidad, no tiene el personal para controlar esta situación. En los hogares de muchos panameños adinerados trabajan extranjeras que le están quitando el trabajo a panameñas y también
muchos trabajadores en las empresas en la ciudad capital y en las principales ciudades del país. Este es un problema que no podemos enfrentar solos. Hemos escuchado a la embajadora de los Estados Unidos de América opinar mucho sobre asuntos nacionales, pero no la hemos escuchado hablar sobre el problema de la migración que está afectando directamente a la República de Panamá, porque son personas que quieren ir a los Estados Unidos de América. Continúa el periodo de incidencia el honorable diputado Daniel Ramos Tuñón. Gracias, señor presidente. Buenos días, apreciados colegas, señores periodistas, público que nos ve y nos escucha. Señor presidente, hace unas semanas estuvimos en reunión con la ministra de Educación planteándole situaciones de nuestro circuito en las que aún tenemos escuelas rancho y que es importante que se incluyan en proyectos o en el presupuesto del próximo año. La ministra, muy anuente y positiva, nos expresó su disposición en hacerlo. Sin embargo, nosotros estamos reiterándole, haciendo ese recorderis, hablando específicamente de las escuelas de San Isidro, de Boca de Quiria, las escuelas de Brazo de U, que son de madera, y en el caso de San Isidro y de Boca de Quiria son de material, pero fueron construidas sin cumplir las especificaciones y ya presentan rajaduras, lo cual representa un riesgo y un peligro para esos niños, y están los docentes solicitando que se pueda atender con urgencia, dado que estas escuelas fueron incluidas en proyectos anteriores, pero que nunca se ejecutó realmente, y que es tiempo pues de que nosotros podamos atender estas áreas. Igualmente tenemos escuelas como la de Valle de Platanal, que aunque tienen una estructura, la base principal o un aula creo que tenemos, pero hay una que es de madera y que la altura del techo está apenas 2 metros, lo cual genera un calor que no permite que los estudiantes puedan tener condiciones adecuadas para recibir clases, como también la escuela de Las Palmas, que el área donde dan clases o reciben clases los estudiantes de Telebásica es totalmente de madera, incluso creo que no tiene piso. Es importante que se incluya y se aproveche el incremento que se le está haciendo al Ministerio de Educación, como también la escuela de Coquillo de Uracillo y de Boca de Uracillo, que necesitan de atención. Recientemente el Ministerio de Educación dio materiales para construir 2 aulas en la escuela de Río Indio Arriba, y qué bien que se pudo lograr. Ya se está terminando, pudimos darle un apoyo en materia de mano de obra, y eso pues permitió que se avanzara lo más rápido posible, pero todavía faltan cosas que adelantar. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, colega. Continúa en el uso de la palabra el honorable diputado Juan Diego Vázquez Gutiérrez. Ahora lo hablamos. Gracias, señor presidente. Buenos días. Buenos días a usted, a los colegas en la mañana de hoy. Quiero, en primer lugar, saludar a los estudiantes que nos acompañan hoy de un colegio aquí en la capital de la República. Yo creo que es fundamental que nosotros estrechemos los lazos con la juventud y que la Asamblea retome esa senda democrática de poder volverse el centro de discusión de las principales problemáticas del país. Y es en esa línea, presidente, que debo enmarcar mi discurso y mi presentación del día de hoy. La tarde de ayer, durante la discusión en primer debate del proyecto de presupuesto general del Estado, nos encontramos, colegas, con un proyecto de presupuesto que en su parte dispositiva, es decir, los artículos que regulan el uso del presupuesto, tiene más de 30 artículos menos que todas las leyes anteriores. Es decir, los excesos que aún hoy con las leyes actuales ocurren
en el pago de viáticos, en la contratación de consultoría, en la contratación de celulares pagados por el Estado, escoltas, gastos de representación, salarios, acciones de personal, contratos multianuales, el hecho del control previo, toda la regulación que plantea limitar la capacidad del Ministerio de Economía y Finanzas y de cada institución de gastarse el dinero público está siendo eliminada para supuestamente, y debo decirlo así porque no hay un hecho cierto aún, el MEF lo entra a regular vía reglamento o decreto. Qué irresponsables seríamos, colegas, si permitimos que lo que hasta hoy se regula por ley y se cambia por ley, ahora le decimos al gobierno, sin importar el gobierno que sea, le decimos al Ejecutivo que además en pleno año electoral haga lo que quiera con los fondos públicos. Sería irresponsable que esta Asamblea, en vez de robustecerse y mejorarse, se deshaga y se deslinde de responsabilidades, de facultades y de capacidades para cumplir el principal rol de la Asamblea, que es fiscalizar al poder y hacer su juego de rol político, que no estamos haciendo y que con esa ley aprobada menos podríamos hacer, sin hablar, por supuesto, de los miles de millones en deuda que este ministro nos va a dejar para mí, mis hijos y mis nietos. Atentos, colegas, al debate y atenta a la ciudadanía. Gracias, presidente. Gracias a usted, colega. Continúa en el uso de la palabra el honorable diputado Bernardino González. Muchas gracias, señor presidente. Mi saludo y mi respeto a todos los diputados y diputadas presentes en esta sesión matutina del día de hoy, extensivo a los estudiantes que nos acompañan en el día de hoy en esta sesión, a quienes le damos la cordial bienvenida a este primer y más importante órgano del Estado. Bienvenidos. Señor presidente, semanas atrás me he referido al aeropuerto Scarlett Martínez de Río Hato, en la provincia de Coclé. Anteriormente me refería diariamente prácticamente a la Policlínica Manuel de Jesús Rojas en Aguadulce. Ya está licitada y en reconstrucción. Ahora me preocupa no tanto a Bernardino González, sino a Aguadulce, a la provincia de Coclé y provincias centrales, y también a Oriente Chiricano. Si tenemos un aeropuerto internacional de la calidad, de la talla del aeropuerto de Río Hato, Scarlett Martínez, ¿por qué no darle uso? Si ahí se invirtió en el 2012 para esa reinauguración con ese túnel y con el acondicionamiento de la pista, más de 53 millones del salario de los papás de ustedes, del salario suyo, de lo que usted paga de impuestos sobre la renta, de lo que paga usted, señor presidente, de su impuesto sobre la renta. Nosotros todos hemos contribuido a ese pago para la reconstrucción de ese aeropuerto. Y es inconcebible que en la actual vigencia solamente hay 2 frecuencias semanales intermitentes para un área tan importante como es el aeropuerto de Río Hato, en donde se concentra el turismo de playa y el turismo de altura en el Valle de Antón y donde tenemos las provincias centrales. Qué placentero manifiestan en provincias centrales sería acudir cuando van a realizar viajes hasta el aeropuerto de Río Hato, tomar su vuelo y salir al extranjero, al Caribe, a Centroamérica. Pero no, hay que trasladarse hasta Tocumen con los semejantes tranques que tenemos. Igual lo hacen los turistas. Los turistas cuando vienen llegan primero a Tocumen y después de Tocumen tienen que agarrar un taxi de turismo para que entonces lo traslade 2 horas y media o 3 horas o 4 horas hacia la playa, que es su destino final, teniendo un aeropuerto adyacente a nuestras playas, como es en el caso en otros países, ustedes lo podrán conocer. Por ejemplo, en Cuba, usted agarra un vuelo directo y se va a Varadero y llega directo a la playa. Directo, se va a República Dominicana, llega directo a Punta Cana. Pero aquí en Panamá tienes que llegar a Tocumen primero para entonces después trasladarte al interior, trasladarte a Pedací, a Playa Venado, a David, a Boquete y demás.
cuando tenemos la infraestructura y se ha hecho una inversión de más de 53 millones en el 2012. Usted no ve eso potable, que hay que explotar esa línea aérea. Cuando usted viene de Barú, llega a Río Hato, agarra su vuelo y se va, no tiene que ir para Tocumen. En ese sentido, señor presidente, yo quisiera que Tocumen S.A. y en coordinación con la Autoridad de Turismo remitan a este órgano del Estado un informe cómo anda ese proceso de concesión que se inició en el 2022 con los aeropuertos regionales, tanto el de Colón como el de Panamá Pacific, como el Enrique Malek en David y como el Scarlett Martínez en Río Hato, porque no tenemos informe, no tenemos conocimiento cómo avanzan estos procesos de concesión actualmente en agosto del 2023 y cuya concesión se daba en espera que los estudios se enfocaran con orientación al sector del mercado turismo que tanto necesitamos. La reactivación y puesta en marcha con otras aerolíneas como Wingo y demás en el aeropuerto internacional Scarlett Martínez es una necesidad y tiene que ser una prioridad de Estado, pues no podemos limitarlo solamente a un aeropuerto en un país con más de 4 millones de habitantes, un país con una banca central sólida y que tenemos muchas oportunidades de turismo y de procrear y crear fuentes de trabajo en provincias centrales que tanto lo necesitan. Tenemos la infraestructura, falta la voluntad de parte de la Autoridad de Turismo que comunique qué acciones van a tomar para sacarle el provecho a esa inversión millonaria de 53 millones que se invirtieron en este aeropuerto. Muchas gracias, señor presidente. Continúa en el uso de la palabra en el periodo de incidencia el honorable diputado Everardo Concepción Santamaría. Gracias, presidente. Buenos días, colegas, medios de comunicación, a los estudiantes que están en la grada. Bendiciones a todos. Gracias a Dios por este día hermoso hoy. Yo quiero tocar un tema que estamos cansados en el área de Barú, Circuito 42, Puerto Armuelle, un área que ha dado tanta inversión al Estado cuando era la Chiriquilán Company, que era la tacita de oro a los gobiernos de turno. No es posible que el gobierno haya llenado expectativas. Las expectativas se están llenando y se llenaron en el área de Barú. Proyectos que el gobierno iba a ejecutar en el área de Barú brillan por su ausencia. Llenaron tanta expectativa en un puerto que se iba a construir, se dio orden de proceder y el puerto todavía no arranca nada. Una cerca perimetral del aeropuerto que se iba a construir no arranca nada todavía. Una carretera de 7 kilómetros que quedó del gobierno anterior, levantada, sustentada, toda lista. El gobierno brilla por su ausencia en el área de Barú. El agua potable necesaria para el suministro y darle respuesta a cantidades de gente que necesita el vital líquido, brilla por su ausencia. Esperemos que el gobierno en este presupuesto de 32.000 millones de dólares le dé respuesta al distrito del Barú, le dé respuesta a caminos de producción, a caminos que se necesitan en un área productiva porque tenemos potencial marítimo turístico para desarrollar en el área de Barú. Ahí está el proyecto de Banapiña que está mandando banano internacionalmente, la del monte, y las tierras siguen con los problemas y el gobierno no le ha saneado las tierras a la empresa Banapiña. No es posible que el gobierno llene expectativas en el área de Barú y no dé la respuesta. Un área productiva que necesitamos la parte social para que haya empleo en nuestra área. Una empresa que sigue cultivando banano, que necesita sanear las tierras, que necesita que los pescaristas que están en las tierras, el gobierno llegue a un entendimiento con los pescaristas para que la empresa siga invirtiendo en el área de Barú. Y no es posible que Nito Cortizo, Laurentino Cortizo, dijo que iba a dar respuesta en el área de Barú, que iba a apoyar, que iba a incluir en el presupuesto el agua potable, que iba a incluir en el presupuesto
las carreteras de producción, la carretera turística a Limones, un área turística hasta Mono Feliz, 7 kilómetros y brilla por su ausencia. Hay que hacer algo, este gobierno tiene que hacer algo antes de irse, dejar algo en Barú. No sé cómo están buscando votos en el área de Barú si no han hecho nada el gobierno en esta área. Hay que invertir en el área para ver el desarrollo de estas tierras, de estos vivientes que viven en esta área, seres que viven en esta área. No son cualquier cosa, son personas que necesitan el respaldo del gobierno y que se les ayude, que se les dé las herramientas para seguir trabajando, las herramientas para seguir cultivando a los productores, a los palmicultores. Así que necesitamos la respuesta del gobierno y no siga llenando expectativas y no se ejecuta nada en el área del Barú. Gracias, presidente. Gracias a usted, colega. Continúa en el uso de la palabra el honorable diputado Manolo Enrique Ruiz Castillo. Gracias, presidente. Colegas, medios de comunicaciones, Manolo Ruiz, del circuito 45, Dolega, Gualaqui, Boquete. Yo quería hablar un poco del presupuesto. Lo digo pues porque conocemos un poco de lo que es presupuesto. Tuvimos 10 años manejando un municipio y es relativo al municipio al Estado. Lo que pasa es que los que no muchos conocen de esto también pueden conversar de eso. ¿Qué pasa? El presupuesto del año se hace en papel. No es que el Estado tiene toda esa plata en una caja y la va a utilizar. No, señor. Se hace el presupuesto del Estado, vienen las diferentes instituciones, presentan individualmente también su presupuesto del Estado. ¿Qué pasa? El que está encargado de Economía y Finanzas tiene que decir, bueno, para que me alcancen todas estas solicitudes que me están haciendo a nivel nacional, tengo que poner un ejemplo de 25.000 millones de dólares. No es fácil hacer un presupuesto del Estado. Ya le digo, posteriormente a eso que se hace el presupuesto, hay que comenzar a recoger la plata entonces y ir sacando poco a poco las diferentes necesidades y llenando los diferentes presupuestos que han pedido estas instituciones. Entonces, es muy fácil decir, no, que son 45, 50.000 millones. Oye, pero si está en papel, ¿qué quiere? Que seamos un país de 4 millones pues, de dólares nada más, pues para no hacer expectativas. Tenemos que tener las expectativas que se necesitan del país para un desarrollo, un desarrollo que sea cónsono con nuestro país. Entonces, tenemos que seguir haciendo esos presupuestos. Hey, va a haber comentarios. Yo felicito al ministro de Economía y Finanzas, porque por lo menos se atreve a presentar un presupuesto que vaya cónsono con el país. A lo mejor no se ha podido arreglar las carreteras, esto y lo otro, porque no se ha llenado ahorita el 2023, a lo mejor no ha llenado el presupuesto que está. Pero hay que prepararlo para el del 2024 y así sucesivamente. Así que pues, muchos pueden hablar, pero pocos sabemos cómo es un presupuesto. Muchas gracias, presidente. Gracias, colega. Continúa en uso de la palabra el honorable diputado Leandro Ávila. Gracias, señor presidente. Un poco en la línea del diputado Manolo Ruiz, porque estoy escuchando a algunos actores de esos que dicen que son independientes, pero que son del partido independiente, porque ¿independiente de qué? Que todo lo que está haciendo la administración en este momento no se debe hacer porque falta poco tiempo para las elecciones. Si vamos a discutir el tema de la ley de transparencia, no se discute, a pesar de que se la han pasado con la cantaleta de la transparencia. Ahora dicen no se debe discutir porque no han consultado, no se debe discutir porque falta poco tiempo para las elecciones. Entonces uno se pregunta, ¿qué realmente quieren para el país? ¿Quieren que el Estado panameño se detenga por 10 meses y esperemos las elecciones del 5 de mayo y a ver cómo se actúa del 5 de mayo en adelante? El Estado tiene que seguir funcionando por el bien de los ciudadanos. El gobierno tiene que seguir con su obra de inversión. El gobierno tiene que seguir con políticas públicas. De tal manera que vendrán las elecciones del 5 de mayo, pero el país no se puede detener
esperando ver quién gana las elecciones como si fuera el salvador del mundo o de Panamá. En ese mismo orden de ideas, acabo de reunirme con un grupo de trabajadores del IDAN. Señalan ellos persecución, traslados, despidos por una disputa interna que hay con la Asociación de Empleados. A los miembros directivos de la Asociación de Empleados les decimos: ustedes fueron elegidos del 2019 al 2022. Hagan las elecciones para que regrese la paz y la tranquilidad dentro del IDAN y basta de aliarse con la administración para perseguir a sus asociados. Se necesitan gremios fuertes y la única manera de tener gremios fuertes es que se trabaje en unidad. No puede ser posible que si fuiste elegido del 2019 al 2022 te vayas a un lugar apartado del país y con la misma junta directiva renueves tu mandato por un periodo en donde democráticamente no se hizo la elección para beneficio de todos los trabajadores del IDAN. La Asociación de Empleados del IDAN siempre ha sido una asociación que lucha combativa por mejores condiciones de trabajo y reivindicaciones laborales. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, colega. Continúa en el uso de la palabra el honorable diputado Agustín Sergio. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, colegas, estudiantes. Presidente, nosotros estamos empeñados en que el sufragio sea un ejercicio transparente, honesto y eficaz. Eso lo establece la Constitución Nacional en su artículo 142. Pero no podemos creer que el Tribunal Electoral, que tan mal se ha desempeñado porque lo vivimos en carne propia, cuando un propio funcionario del Tribunal Electoral falseó los votos en el circuito de Arraiján para darle el triunfo a una persona que no había sido escogida por la membresía ni por la ciudadanía. Ese Tribunal Electoral que ha apadrinado que el presidente que ya terminó su periodo de cambio democrático continúe mandando en ese partido, ese Tribunal Electoral que ha sido cómplice en el mal uso y destino de los fondos del subsidio electoral que ha recibido Cambio Democrático, ese Tribunal Electoral hoy en día nos sorprende con otra perla nueva. Dice que en el circuito 8-3 San Felipe, el padrón electoral registra 3.940 votantes, presidente. Supuestamente en San Felipe van a votar 3.942 votantes. Pero el Censo Nacional, que eficientemente acaba de concluir la Contraloría General, manifiesta que en el circuito 8-3 en San Felipe solo hay 690 habitantes. Esto no puede ser. Y el Tribunal Electoral se ha quedado callado. Se ha quedado callado, será para apadrinar a qué, para favorecer a qué. Viola ese artículo 142 de la Constitución que dice que se encargará de que el sufragio sea un acto honesto, la honradez del sufragio. Pero no puede ser un acto honesto, no puede haber honradez en un sufragio cuando la persona que no habita en ese circuito está votando allí, y esa es una obligación que tenemos. Si la diferencia hubiese sido 40 o 50 personas, pero de 3.940 a 690, eso es una irrelevante y una vergonzosa violación a lo que es la ley electoral. Así que yo hago un llamado, presidente, para que se le pida al Tribunal Electoral que dé la cara y que enmiende este hierro en el cual ha incurrido, porque no podemos creer que en el 2024 entonces, con estos malos ejemplos, vamos a tener seguridad y certeza en la supervisión que hace el Tribunal Electoral. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, colega. Continúa en el uso de la palabra el honorable diputado Federico Lau. Muy buenos días, señor presidente, señores diputados, estudiantes que hoy nos acompañan, prensa. Señor presidente, nuestra participación en el día de hoy es más que todo una petición al señor Contralor General de la República, y si usted lo autoriza, señor presidente, solicitamos que la misma se le envíe al señor Contralor. Esta petición nosotros la queremos hacer hoy a nombre de todo el sector de la construcción, en especial a los ingenieros y a los arquitectos que cotizan y licitan con el Estado. Actualmente, nosotros le queremos pedir al señor Contralor que dinamice a través de mecanismos que se han utilizado en el pasado
los refrendos de contratos y los refrendos de adenda. Porque sin los refrendos de contratos y sin refrendos de adenda, señor presidente, no hay plata para nadie. Nosotros hemos visto con preocupación y hemos sido testigos de querellas de contratistas que hablan de trámites que van y vienen entre la Contraloría y el Estado y los ministerios, las entidades del Estado, que demoran 300, 400, 500 días tratando de subsanarse. Y en el pasado hay contralores que han utilizado el refrendo condicionado. Si falta una firma en un plano, si falta un desglose de precio, si falta un documento cualquiera, el contralor tiene la potestad de refrendar condicionado a que en la primera gestión de cobro entonces se introduzca esa documentación que hace falta. Nosotros queremos pedirle al señor contralor que dinamice, que ayude a dinamizar la economía del país, que sea inflexible en la fiscalización con las gestiones de cobro, con los pagos. Allí sí, que se exija todo lo que debe tener el contratista. Pero si los refrendos de los contratos no se dan, no hay dinero para los ingenieros, los arquitectos, los técnicos, no hay dinero para la empresa de seguridad, para la señora de la fonda, en fin, no hay dinero para nadie, no hay financiamiento de los bancos, no hay dinero en la calle para ayudar a disminuir el desempleo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, colega. Continúa en el uso de la palabra el honorable diputado Mariano López Amador. Gracias, presidente. Buenos días, colegas, estudiantes presentes, medios de comunicación. Quiero aprovechar este periodo de incidencias para hacer un llamado al ministro de Obras Públicas sobre las inundaciones en la provincia de Colón, la falta de mantenimiento de las bombas que tenemos para el drenaje de nuestra provincia. El MOB dice que es la cantidad de basura. En el casco de la ciudad de Colón ya no existen tantos habitantes porque muchos ya viven en Alto de los Lagos. Sin embargo, estas bombas no están funcionando y los que sufren son los comerciantes. Los pocos comerciantes que quedan en la provincia de Colón son los que están sufriendo con estas inundaciones por la falta de mantenimiento de estas bombas. Esperamos que en el nuevo presupuesto se tome en consideración el mantenimiento de estas bombas, porque así lo que queremos es que los comerciantes sean beneficiados y la economía de nuestra provincia, que lo necesitamos, se reactive. Una vez más, hago el llamado al ministro de Obras Públicas a través de la Dirección Regional de Colón para que se le dé mantenimiento a estas bombas y que estas inundaciones en Colón no se den. Colón es una provincia que llueve todos los días y los comerciantes son los que sufren. Así que, señor ministro de Obras Públicas, vamos a tomar carta en este asunto para que Colón tenga mejores días. Gracias, presidente. Gracias, colega. Continúa en el uso de la palabra el honorable diputado Hernán Delgados. Muchas gracias, presidente, apreciados colegas. En el día de hoy yo tengo interés en referirme en aspectos que son supremamente importantes y que lo estamos viviendo permanentemente en nuestro país. Tiene relación con el costo de la vida en nuestra nación y realmente los peligros que corremos nosotros con esta cantidad de migraciones internacionales extranjeras que todos los días entran a Panamá a través de Colombia, y Colombia no hace nada para ayudarnos, todo lo contrario. Colombia desde el año 1903, cuando nos separamos de ellos, se han convertido en enemigos nuestros, solapados y abiertos, y allí tienen figuras que participaron en este evento que las tienen precisamente en los libros negros de Colombia, y Panamá no escapa de esta situación. Debo señalar que nosotros estamos viviendo situaciones muy graves con relación a la alimentación. La agricultura, tenemos que reconocer
que los insumos para la producción agrícola y ganadera han subido significativamente y no tenemos esperanza que esos costos bajen. Todo lo contrario, estamos viviendo una situación verdaderamente dramática, incluyendo a ello impuestos de los insumos, impuestos para la producción en general del agricultor en nuestro país, que en vez de bajar los costos, están subiendo y el precio que le pagan al productor es exactamente el mismo y muchas veces muy inferior a lo que realmente corresponden a cubrir los gastos en que este productor realiza permanentemente. Debemos nosotros manifestar también que ha subido la mano de obra, han subido los impuestos, ha subido realmente amenazas fuertes como la que estamos viviendo en este momento, que ayer la describí sobre el gusano barrenador que está acabando en gran parte con la ganadería nuestra, que está afectando tremendamente y que realmente a pesar del esfuerzo del Ministerio de Desarrollo Agropecuario nos ha sorprendido esa pandemia en detrimento de la producción nacional. En el campo de la industria marítima nosotros estamos viviendo grandes problemas, la inseguridad del pescador, las medidas que adoptan permanentemente las instituciones oficiales en contra de este hombre que se gana el sustento trabajando en esas lanchas con motores fuera de borda de 40 caballos y de 60 caballos y que cuando entran en pleamar vienen los ladrones, se los quitan y muchas veces no solamente se conforman con robarse los motores y la lancha, sino también muchas veces lo que se hacen es que se roban el producto y dejan a ese pobre pescador a la deriva. Sobre esta medida, Panamá no está tomando las medidas correspondientes de protección a ese productor pescador nuestro. Tenemos nosotros obligatoriamente que ver qué vamos a hacer sobre todo esto y sobre todo también con el costo también que tienen ellos para su funcionamiento. En el campo de la salud pública también tenemos grandes problemas con la subida de los medicamentos, la subida de las atenciones médicas, la subida de las hospitalizaciones. Son problemas gravísimos que estamos viendo en este país y que tenemos obligatoriamente que buscar un mecanismo que nos dé lugar a atacar, así como el de la entrada clandestina de extranjeros. Ahí debe jugar un papel importante, no solamente la Cancillería de la República y el Ministerio de Seguridad, sino también Migración, porque tenemos obligatoriamente que poner medidas. Ya anunció públicamente el futuro alcalde, gobernador de Antioquia, que van a romper las restricciones de ingreso a través de Antioquia a Panamá. Y eso es un peligro grande para nuestra nación, sobre todo porque es un país limítrofe con nosotros, que tiene una gran riqueza, pero sin embargo a ellos no les importa. Ellos quieren acabar con nuestro país, sin importar esta gente que están entrando a Panamá, si son colombianos, si son haitianos, si son venezolanos, o de ecuatorianos o de cualquier país. Esto ha unido a realmente los problemas que tenemos con las regulaciones internacionales, entre esas la WAFI, la OCDE, que está permanentemente persiguiéndonos. Nosotros en el día de ayer recibimos la visita de funcionarios internacionales en nuestro despacho, pidiéndonos los expedientes de las sociedades anónimas, de las corporaciones, y pidiéndonos nosotros también informes sobre los fideicomisos que están en actividades mercantiles en nuestro país, con el propósito de acabar de una vez por todas con lo poco que queda en la actividad mercantil en nuestro país y que le da un poco de vida a nuestra nación. Nosotros tenemos obligatoriamente que ver qué vamos a hacer sobre este particular, porque estamos viviendo momentos sumamente difíciles. Realmente también el final de nuestras vidas ha aumentado de precio. Los entierros han subido, los cementerios, el alquiler de terreno en los cementerios han subido, las criptas, las iglesias han subido de precio. Todo esto, señor presidente y apreciados colegas, tenemos obligatoriamente que examinarlo. Yo sé que este no es el momento y que no hay tiempo suficiente para tocar todos estos temas, pero que sin embargo son inquietantes y que todos los días, en una u otra forma, los apreciados colegas aquí que me acompañan están viviendo esto, porque la población que se acerca a las casas nuestras todos los días
a diferentes horas, ya sea de día o noche, no importa a qué hora, van ellos a buscar apoyo, a buscar ayuda, a buscar plata, buscar mecanismos que den lugar a su subsistencia, ya no solamente alimentaria, sino también médica. Y esto realmente son situaciones que tenemos obligatoriamente nosotros como Parlamento que adoptar medidas tendientes a colaborar con el gobierno o con la institución que fuese para realmente ver qué solución le encontramos a estos graves problemas que yo acabo de denunciar muy someramente, porque se trata de problemas graves que tienen que ver con la salud humana, tienen que ver con la alimentación, tienen que ver con la subsistencia, tienen que ver con la convivencia social y tienen que ver realmente también con la seguridad nacional de nuestro país, en donde todos los días se están dando muertes, asesinatos bochornosos en detrimento de la seguridad de nuestro país, cuando hace años atrás aquí esto no se daba y ahora es el pan nuestro de cada día. Presidente, muchísimas gracias por haberme permitido extenderme en esta intervención sucinta sobre diversos tópicos de interés nacional, pero que estoy seguro que usted, como un campesino darienita, al igual que los compañeros aquí, viven diariamente esta situación que yo describo y que tenemos obligatoriamente que ver qué vamos a hacer con relación a todo esto. No toco el tema de la vivienda, no toca el tema de la compra de automóviles, no toco el tema del combustible, no toco el tema de los asaltos a las casas, a los bancos, a las financieras, a las empresas en general. Estas son situaciones que estamos viviendo, pero que tenemos que marcarlas, porque son situaciones que tenemos obligatoriamente que alumbrárselas permanentemente al Gobierno Nacional, objeto de buscarle mecanismos. Aquí no es solamente aumentar el presupuesto a 32.000 millones de dólares. Aquí es asunto de buscar mecanismos a todos estos renglones que yo he señalado, soluciones por lo menos atenuantes a estos graves problemas. Muchísimas gracias por haberme permitido intervenir en un periodo extensivo aquí en este periodo de incidencia. Muchas gracias, presidente, y queridos colegas, por haberme escuchado. Gracias a usted, colega. Continúa en uso la palabra la honorable diputada Zenobia Vargas. Gracias, presidente. Respetados colegas, a los señores de los medios, a las personas que nos ven y que nos escuchan desde sus hogares. Yo quisiera aprovechar este periodo de incidencias para manifestar mi preocupación por lo que ha causado una falta de planificación correcta frente al crecimiento demográfico en nuestro país, que ha traído como consecuencia la escasez de espacios físicos en los centros educativos y que ha permitido el aumento del analfabetismo en algunos de nuestros sectores. Yo quisiera colocar como ejemplo al corregimiento de Las Garzas, que tiene un crecimiento poblacional sin control, 9 barriadas que tiene alrededor de 200 y 300 casas cada una, sin que en ninguna de las escuelas se construya un aula y que no se construya ningún centro educativo nuevo, que ha traído como consecuencia de que muchos de nuestros estudiantes deserten de los centros educativos por la falta del recurso económico para que su padre pueda enviarlo a estudiar a otro corregimiento. Esta preocupación fue lo que nos ha llevado a nosotros a presentar un anteproyecto de ley que busca que las promotoras incluyan el recurso en su planificación para que a razón de 200 casas puedan construir un aula de clase a la escuela más cercana que permita que los niños que van a vivir a esas barriadas tengan ese espacio físico en donde estudiar. Nosotros quisiéramos agradecer a la Comisión de Economía y Finanzas que ha aprobado este anteproyecto de ley y hacemos un llamado a los padres de familia para que juntos emprendamos esta lucha que permita que las promotoras puedan, a través de lo que es su responsabilidad social y empresarial, puedan también aportar a la educación de nuestro país. Así que yo quiero agradecer, presidente, este espacio y estaremos convocando
a los padres de familia para que en este primer debate nos puedan acompañar y que juntos podamos lograr que pues las promotoras puedan hacer esa donación y que va a permitir que nuestra educación avance. Es cierto, como lo manifestó uno de los compañeros, el Ministerio de Educación es el responsable de construir las escuelas. Pero compañeros, en mi circuito 8-6, nosotros hemos construido 20 aulas de clase de la mano de las autoridades locales, porque no ha habido manera y nosotros no nos podíamos quedar de los brazos cruzados como docente de 20 años de servicio que soy, en donde estábamos viendo que los niños estaban desertando de las escuelas, en donde estábamos viendo que nuestros niños o el índice de analfabetismo estaba aumentando porque no hay espacio físico y son áreas en donde hay muchas personas que son humildes. Entonces, a través de esto, nosotros no pudimos y nos cansamos, sí, de apelarle al Meduca, pero pues su falta de presupuesto o no sé cuáles sean sus razones, no se pudo mirar hacia este circuito y fue por ello que nosotros tuvimos que estar en este tema a través de las autoridades locales construyéndole salones a los estudiantes de nuestro circuito. Yo quiero manifestar que he mantenido la comunicación con el Ministerio de Educación porque son muchas las necesidades que tienen los centros educativos de nuestro país en este momento, desde los utensilios de aseo hacia arriba. Y nosotros queremos garantizar que esta situación pueda pues mermarse. Yo he visto que el presupuesto del Ministerio de Educación le han aumentado y ojalá que nosotros podamos ver en ese momento en adelante de que las escuelas tengan que cuenten con todos los recursos, que cuenten con todos los salones y con todo lo que necesitan nuestros estudiantes para garantizar que haya un exitoso proceso de enseñanza y aprendizaje en la educación de todos nuestros estudiantes. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, colega. Queremos darle la bienvenida a los estudiantes que se encuentran en la grada de la Escuela Bilingüe de Perú, Distrito de Aguadulce. Continuamos con el periodo de incidencia con la honorable diputada Zulay Rodríguez. Gracias, presidente. Le damos la bienvenida al Centro Educativo El Perú, Corregimiento Virgen del Carmen de Aguadulce, cuyo egresado, el diputado Bernardino González, tuvo la cortesía, la amabilidad y sobre todo el buen gesto de que hoy nos acompañaran y sobre todo que nos escuchen en este periodo de incidencia donde ponemos y planteamos problemas nacionales que tenemos que ayudar a resolver en nuestro país. En este periodo de incidencia es muy importante que nosotros conozcamos la realidad de lo que está sucediendo al ciudadano de a pie, al trabajador, a la clase media profesional y sobre todo también a las personas empresarias que contribuyen a poder crear empresas para poder reactivar la economía en nuestro país. Sin embargo, debido a que hay leyes buenas que nosotros presentamos, pero muchas de esas leyes buenas no se quieren discutir. Y voy a hablar de una ley que estoy pidiendo desde hace mucho tiempo a través de la Comisión de Comercio, que es el proyecto 420, que rebaja y regula las tasas de intereses bancarios y financieros. Yo no entiendo por qué las leyes que son buenas, por qué las leyes que ayudan al país, por qué las leyes que ayudan a los ciudadanos hay reticencia y no se quieren discutir ni se ponen en el orden del día. Y esto es importante que nosotros lo sepamos. ¿Por qué? Porque en este momento, ¿qué está pasando en Panamá? En Panamá tenemos desempleo, en Panamá tenemos una gran pérdida de empleo, en Panamá
tenemos en este momento que vemos subsidios, sí, subsidios, pero ¿para quién? Para las grandes élites, poderes e intereses económicos que solamente vemos que tienen ganancias billonarias. Sin embargo, para las personas de a pie, para el trabajador y la clase media, no los ayudan para nada. El lunes tenemos que discutir la ley de intereses preferenciales, que yo voy a hacer un análisis de la misma. Una ley de intereses preferenciales donde se señala que el Estado subsidiará con 1.5, con 2%, 4% el costo de varias viviendas para poder que haya un poder adquisitivo y un acceso al crédito de parte de personas que quieren hoy en día tener una vivienda. Pero mi pregunta es, en el país de los subsidios, en Panamá, donde estamos intentando ayudar a las personas para que tengan un acceso de crédito, ¿qué en realidad está pasando con los bancos y financieras? ¿Ustedes quieren saber la realidad de cómo estos señores en plena pandemia se les regaló 2.000 millones de dólares? Que aquí vino y nosotros interrogamos al superintendente de banco, a Mauri Castillo, y que decía en un principio, no demos moratoria, porque si damos la moratoria los bancos van a quebrar y los bancos se van a ir de Panamá. Sucedió todo lo contrario. Cuando vino el señor Mauri Castillo aquí, que se sentó y todos ustedes lo interrogaron, ojo, que costó demasiado para que este señor viniera a decir la verdad. ¿Qué dijo? En plena moratoria tuvimos una ganancia en un año de casi 5.000 millones de dólares y tuvimos depósitos del exterior por más de 32.000 millones de dólares. Y encima yo le dije a Mauri, y qué afortunado eres que mientras la gente perdía el trabajo, le quitaban sus casas, perdían sus vehículos, aquí el gobierno les regaló a ustedes 2.000 millones de dólares. Qué afortunados son algunos. Y mientras el pueblo panameño paga impuestos para poder sobrevivir con una comida cara, sin carretera, con impuestos que nos están asfixiando, pagando un impuesto sobre la renta, uno de los más altos a nivel mundial, que la gente no sabe dónde se van todos los impuestos, los bancos les regalan 2.000 millones de dólares. Pero yo voy a ir más allá. Voy a ir más allá. ¿Por qué los bancos hacen aquí lo que les da la gana? ¿Por qué tienen tantos fueros y privilegios? Y yo me puse a ver, bueno, vamos a ver, ¿por qué? Porque el decreto ejecutivo 52 del 30 de abril del 2008, conocido como ley bancaria, los bancos no tienen ley, no se les aplican normativas jurídicas. Esto fue en el 2008. Establecieron el artículo 79 que pueden fijar los intereses lo que les dé la gana. Quiere decir que si hoy tú tienes un interés de 1%, mañana se reúne una junta directiva de 7 personas y ellos deciden ya no es 1%, ahora va a ser 4, 10, 12, 20 y 30%. No hay ley que les aplique. Y por eso cuando nosotros fijamos la moratoria, le prohibimos a los bancos de poder alzar los intereses o cobrar intereses sobre intereses. ¿Sabe dónde la dañaron? Cuando el presidente laurentino Nito Cortizo dijo, sí, extendemos la moratoria, pero sin ley. Yo digo, Dios mío, la dañó, porque una ley está en blanco y negro y le dice a usted cómo se tiene que actuar y cuáles son los procedimientos que se tiene que seguir. ¿Qué hizo el presidente laurentino Nito Cortizo al extender 2 veces la moratoria? Bueno, que los bancos se sigan autorregulando y cobren los intereses que les da la gana. Ahí está. Por eso personas que debían un préstamo de 7.000, hoy deben préstamos de 30.000, 40.000 y 50.000 dólares. Porque nadie los regula, porque no tienen ley, porque despenalizaron la usura en el 2008 y porque ellos mismos a través de 7 personas ponen el interés
que les da la gana. Pero voy a irme más allá. Porque en este país, y viendo aquí a los estudiantes que no son no solamente nuestro futuro, sino las presentes generaciones, ya saben ustedes lo que les toca luchar, ya saben contra quién tienen que luchar. Ojo, nosotros nos vamos a retirar y les va a tocar a ustedes seguir luchando por esto, para que haya realmente una justicia social. Yo le voy a decir todo lo que le regalan a los bancos y a la financiera. Yo me retiro, en 5 años me retiro, les va a tocar a ustedes esa lucha. Yo confío en ustedes. Miren lo que tienen los bancos. Como están asegurados y reasegurados por cualquier siniestro, ese seguro de riesgo lo cubrimos nosotros los cuentavientes. Cuando los bancos le otorgan préstamos al sector agropecuario de productos no tradicionales, ojo Manolo, para que sepa, adivina, el Estado le reembolsa esos intereses que deberían ser para el sector agropecuario. ¿Quiénes lo pagamos? Nosotros, los consumidores y los cuentavientes. Cuando tienen gastos operativos y de mantenimiento por el cobro del impuesto del bien inmueble, ojo, eso tenemos nosotros que sanearlo. Cuando ellos van a cobrar unilateralmente, ay, porque se debe ese impuesto de bien inmueble, adivinen, el Estado se lo deduce del impuesto sobre la renta. Y el régimen de intereses preferenciales, adivinen quién lo da, el Estado. El Estado lo subsidia. Y cuando nosotros hacemos préstamos personales por más de 5.000 balboas, ¿ustedes saben cuánto nos cargan a nosotros del impuesto del régimen de FESI? 1%. Ustedes sabían que todo aquel que hace un préstamo por más de $5.000 se les carga el 1% que tenemos que pagar. ¿Y a quién se le reembolsa? A los bancos. Los bancos no pierden absolutamente nada. Y miren, ustedes saben que existe el subsidio de las tasas de intereses interbancarios que se cruzan entre ellos, que ellos no deducen, que ellos no señalan, que no pagan impuestos y que el Estado se lo permite. Pero me voy a ir más allá. El Estado también subsidia la bolsa de valores. Se compran acciones. Por eso que la bolsa de valores aquí en Panamá no funciona. Porque tanto que estos señores hablan del subsidio a las personas pobres y vulnerables que sí lo necesitan, pero ellos no dicen que están siendo subsidiados por el Estado panameño, por el gobierno y por los consumidores y cuentahabientes. Cuando yo le pregunté a Mauri Castillo, le pregunté cuánta gente tiene acceso al crédito bancario, me dijo, no llega ni al 54%. Eso lo tengo aquí. Quiere decir que el 54% de la población panameña no tiene acceso a un crédito bancario. ¿Por qué? Porque los intereses son altísimos. Y ustedes ya saben que los intereses bancarios nos acaban de subir, porque ellos utilizan la tasa de referencia de los Estados Unidos. Ah, pero cuando te lo suben en los Estados Unidos, te lo suben en Panamá. Y ahora en diciembre nos viene otro aumento debido a la tasa de referencia. Señores, ¿dónde vamos a llegar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? El proyecto 420 que está en la Comisión de Comercio. Pero ¿por qué no se discute el proyecto 420 si yo vengo advirtiendo esto no de ahora? Hace más de 3 años
venía advirtiendo que nos iban a subir los intereses bancarios y financieros, venía advirtiendo que por qué si en Estados Unidos te rebajan las tasas e intereses, ¿por qué allá te las rebajan? Aquí en Panamá no te las quieren rebajar. Ah, pero si te las suben en Estados Unidos, te suben las tasas de intereses en Panamá. Pero cuando te las rebajan, que las rebajaron por más de 3 años, allá no la quieren rebajar. Ya me están diciendo que el tiempo se está acabando. Ya saben, señores estudiantes del Centro Educativo El Perú, Corregimiento Virgen del Carmen de Aguadulce, vámonos a la lucha. Los estudiantes, porque si ustedes no luchan ahora, no nos vamos y no tendremos país. Confío en ustedes. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias, Bernardino, por traernos a estos lindos estudiantes, valientes estudiantes que van a dar la vida por Panamá. Y díganle no a los intereses usureros de los bancos y financieras y sí al proyecto 420. Muchas gracias. Concluido el periodo de incidencia, el secretario informe cuál es el siguiente punto del orden del día. Punto número 4. Segundo debate al proyecto de ley 92, objetado, suspendido. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Punto número 5. Segundo debate al proyecto de ley 206, objetado, suspendido. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Punto número 6. Segundo debate al proyecto de ley 1039, que modifica y adiciona artículos a la ley 3 de 1985, que establece un régimen de intereses preferenciales en ciertos préstamos hipotecarios y se dictan otras disposiciones. Para cuestión de orden, se le da la palabra al honorable diputado Leandro Ávila. Gracias, señora presidenta. En atención a la labor realizada el día miércoles de esta semana por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, tuvimos la oportunidad de discutir el texto único del proyecto de ley número 1047, que modifica y adiciona artículos a la ley 10 de 2010, que crea el benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá. Todos en el país hemos visto la lucha que ha tenido que hacer el Cuerpo de Bomberos porque no tienen combustible para sus carros, porque no tienen los chalecos adecuados para los incendios, porque no tienen los alimentos que requieren la guardia permanente de los bomberos. Entonces, este proyecto de ley que fue presentado por el órgano ejecutivo, lo que viene es a permitir que un pequeño porcentaje, alrededor del 20% de lo que es el fideicomiso, pueda ser utilizado a través del patronato existente, donde participa gobierno y empresa privada, para que esta escasez y estos problemas que tiene el benemérito Cuerpo de Bomberos sean cosas del pasado. De tal manera, señora presidenta, que hemos discutido este proyecto de ley. Es un proyecto de ley que cuenta con el consenso de todas las partes, sector privado y gobierno, y pedimos que un UJIER lo retire para su pronta discusión el día lunes, de ser posible. Un UJIER para retirar el proyecto de ley devuelto por el honorable diputado Leandro Ávila. ¿Tenemos propuesta en mesa, señora secretaria? Señora presidenta, tenemos una propuesta de cortesía de sala. Dele lectura, señora secretaria. El honorable diputado Fernando Arce y otros proponen que se le conceda cortesía de sala a las siguientes personas para que participen del segundo y tercer debate del proyecto de ley 1039. Christine Gerbau, jefe de incentivos tributarios del Ministerio de Economía y Finanzas. Gabriel Díez, en representación de Covivienda. Fundamento de Derecho, artículo 131 del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional. Fin de la lectura de la propuesta, señora presidenta. ¿Aprueba el Pleno la cortesía de sala leída? Ha sido aprobada. Que protocolo haga pasar a los invitados. Demos la palabra por cuestión de orden a la honorable diputada Mayín Correa. Gracias, señora presidenta. Un grupo de colegas diputados ha firmado una resolución que quiero someter a la consideración de esta asamblea y que se encuentra ahora mismo en secretaría. ¿Se puede leer, por favor? Dele lectura a la propuesta solicitada por la honorable diputada Mayín Correa.
La honorable diputada Mayín Correa, Yesenia Rodríguez, Miguel Fanovich y otros proponen que se suspenda lo que se discute y se altere el orden del día para que el Pleno de la Asamblea Nacional considere la siguiente resolución adjunta. Fundamento de derecho, artículo 105, Reglamento Interno de la Asamblea Nacional. Resolución del 16 de agosto de 2023, por el cual se lamenta el fallecimiento de don Ceferino Nieto. La directiva de la Asamblea Nacional, en uso de sus facultades legales, considerando que el pasado 13 de agosto de 2023 falleció en el distrito de Chitré don Ceferino Nieto, quien fue un alto exponente de la cultura vernacular panameña, que don Ceferino Nieto se destacó como músico, acordeonista, violinista y autor del género típico regional, que durante su ejecutoría artística de más de 50 años, don Ceferino Nieto representó a Panamá en diferentes lugares del mundo como Hong Kong, Miami, San Andrés y Nicaragua, entre otros, que don Ceferino Nieto también viajó al Mundial de Béisbol de Nicaragua en 1972 y a Barranquilla, Colombia, donde fue galardonado como el acordeonista internacional, que por su trayectoria artística internacional, don Ceferino Nieto fue apodado como el Titán de las Américas. Resuelve. 1. Lamentar el fallecimiento de don Ceferino Nieto. 2. Exaltar las virtudes cívicas y artísticas del fallecido como ejemplo para las presentes y futuras generaciones. 3. Entregar copia de esta resolución a los familiares del fallecido y a los medios de comunicación. Comuníquese y cúmplase. Dada en el Palacio Justo Arosemena, Ciudad de Panamá, a los 16 días del mes de agosto del año 2023. El presidente y el secretario general. La nota también está firmada por los honorables diputados Mayín Correa, Luis Ernesto Carles, Hernán Delgado y otros. Fin de la lectura de la resolución por la cual se lamenta el fallecimiento de don Ceferino Nieto. ¿Aprueba el Pleno la alteración del orden del día? Ha sido aprobada. ¿Aprueba el Pleno la resolución de duelo? Ha sido aprobada. Tiene la palabra la honorable diputada Mayín Correa. Buenos días a todos y muchas gracias. La mayoría de los santeños que estamos aquí firmamos esa resolución. Y también quiero hacer honor a una panameña que para mí escribió el artículo más significativo comentando y lamentando la muerte de don Ceferino. Hablo de esa que todos conocemos que dice: a los panameños es más bonito. Es la señora Elena Llorach, que es una folclorista muy leída y vista en la televisión, que escribió de Ceferino lo siguiente: querido don Ceferino, usted viera las redes sociales, si lo quiere la gente, hay fotos suyas por todos lados, y es que no es para menos, no cualquiera revoluciona la música típica popular panameña como lo hizo usted. Primero, destacarse como violinista, luego reemplazar ese instrumento por el acordeón, ser de los primeros en tocarlo de pie, fusionar el típico popular con el merengue y encima ser el primer ganador del concurso Gelo Córdoba en el Festival Nacional de la Mejorana en Guararé. Con razón le apodaron el malabarista del acordeón, el mago de las teclas y el titán de América. Hablando de titán, ¿se acuerda cuando yo trabajaba en el INAC y lo invitamos a formar parte del proyecto Los Titanes del Acordeón, junto a don Papi Brandao y don Fito Espino? ¿Y qué me dice cuando les rendimos homenaje en Semilla de Cantores junto a Jim Carrizo y don Fito Espino?
Ay, sí, y en cuna de acordeones a los panameños también. Oh, es que yo, proyecto el que he participado, proyecto en el que he sugerido rendirle homenaje a usted. Es que mi cariño hacia usted, su esposa Nilsa, sus hijos, su hermana Estercita es muy grande. Pero yo le doy a decir una cosa. No ha habido ni habrá una experiencia más divertida y exitosa como el cuento Don Goyo peló el bollo, que escribió usted cuando trabajábamos en Hecho en Panamá. Usted hizo el papel protagónico de un ricachón que organizó su propio velorio para ver quiénes peleaban su fortuna, y a todo aquel que se le acercaba a su disque cuerpo yacente decía, le respondía en la mente, ninga le voy a dar. ¿Qué tal el éxito? Que donde usted aparecía, todo el mundo le decía, ninga. Y hasta tuvimos que hacer una segunda parte donde los actores fuimos el equipo de producción de Hecho en Panamá. Mirta hizo el papel que Cande. Yo era Lilla y juntas éramos las Candelillas. ¿Se acuerdan? Ay, don Seferino, cuántos cuentos y anécdotas juntos. Bueno, no le quito más tiempo, porque sé que tiene una cita muy importante con Jesús Nazareno y su Santísima Madre. Un abrazo inmenso y ni ninga que lo vamos a olvidar. Lo quiero mucho, Elena Llorá. Yo creo que doña Elena, la esposa de nuestro colega Carles, describe los logros afuera y adentro de un gran artista panameño a quien a mí y a muchos de nosotros era muy cercano. Su hermana Estercita era la estrella de mi pueblito desde el momento que se abrió, y a través de ella nos unían a todas las familias Nieto. Gracias a los colegas que me ayudaron a firmar este reconocimiento, a todos, a la señora presidenta que me permitió participar. Gracias. Muchas gracias, honorable diputada Mayín Correa. Señora secretaria, ¿en qué estatus se encuentra el proyecto de ley 1039? Señora presidenta, el proyecto de ley 1039 fue leído y nos encontramos en discusión de dicho proyecto de ley. ¿Tenemos propuesta en mesa, señora secretaria? Tenemos dos propuestas de modificación, señora presidenta. De lectura, por favor. Los honorables diputados Melchor Herrera y otros proponen que se modifique el artículo 6 del proyecto de ley 1039 así. Artículo 6. El artículo 5 de la Ley 94 de 2019 queda así. Artículo 5. Transitorio. Los préstamos preferenciales que se otorguen desde el momento de la promulgación de la presente ley hasta el 31 de diciembre del año 2025 se acogerán a los beneficios de la Ley 3 de 1985, salvo las excepciones establecidas en el artículo 5-A de la Ley 3 de 1985. Para efectos del artículo 5 de la Ley 3 de 1985, este beneficio será aplicable de la siguiente forma. 1. En el caso de los numerales 1 y 2, para viviendas que cuenten con permiso de ocupación desde el 1 de enero de 2017 hasta el 1 de agosto de 2025. 2. En los casos de los numerales 3 y 4, para viviendas plurifamiliares verticales que cuenten con permisos de ocupación expedidos desde el 1 de enero de 2017 hasta el 30 de junio de 2024. El honorable Melchor Herrera propone que se elimine el artículo 7 del proyecto de ley 1039. Fin de la lectura de propuestas de modificación. Por cuestión de orden, le damos la palabra al honorable diputado Daniel Ramos. Gracias, señora Presidente, para que se dé lectura a una propuesta que reposa en Secretaría. Dele lectura a la propuesta, señora secretaria. El honorable diputado Daniel Ramos, Kaira Harding y otros proponen que se suspenda lo que se discute y se altere el orden del día para que el punto 63
que trata sobre el segundo debate del proyecto de ley 444, que establece la gratuidad del servicio de atención en materia de salud en el sistema público para las personas que carezcan de recursos económicos, pase a ser el punto 11, el resto queda igual. Fundamento de derecho, artículos 104 y 105 del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional. Fin de la lectura de la propuesta presentada por el honorable diputado Daniel Ramos y otros. ¿Aprueba el Pleno la alteración del orden del día? Ha sido aprobada. Dele lectura, señora secretaria, a los oradores que han quedado pendientes en la discusión del proyecto de ley número 1039. Se encontraban en lista de espera el honorable diputado Juan Diego Vázquez, el honorable diputado Arnulfo Díaz, el honorable diputado Leandro Ávila, la honorable diputada Zulay Rodríguez. En segunda vuelta, el honorable diputado Gabriel Silva. Le damos la palabra al honorable diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, presidenta. Buenas tardes, buenos días. Presidenta, para que me confirme si el ministro de Vivienda está presente en la discusión. ¿Perdón? Para que me confirme si el ministro de Vivienda está presente en la discusión. El honorable, su excelencia, el ministro de Vivienda está en camino en este momento porque le acabamos de informar que vamos a continuar con la discusión del proyecto de ley 1039 y queremos avanzar con las intervenciones por parte de los oradores. Gracias, presidenta. Yo creo que es injusto, ¿no? Tomando en cuenta que algunos compañeros hicieron uso de la palabra ayer y pudieron intervenir para poder entender con el ministro las finalidades, objetos y usos de esta ley en el pasado, creo que lo justo sería un receso hasta que llegue el ministro y con gusto avanzamos. Si no, habría un debate desigual, por decirlo menos. ¿Va a hacer uso de la palabra, honorable diputado Juan Diego Vázquez? Prefiero que avancemos mientras que su excelencia, el ministro de Vivienda, se apersona. Entonces, las preguntas que yo preparé para el ministro no tienen el mismo valor que las que otros colegas puedan tener. Tenemos otros invitados aquí. Puede ser que los invitados que están presentes puedan responder a su pregunta. Ninguno de los presentes propone el proyecto de ley. El proponente no está en el debate, señora presidenta, y usted insiste en avanzar sin el proponente para poder deslindar las cuestiones que tenemos para preguntar. Además, se han presentado desde ayer 4 modificaciones. Yo creo que el proponente debe estar aquí para aclarar los contenidos de esas modificaciones. Un receso de 5 minutos. Bueno, televidentes amigos del canal parlamentario, ante la exposición del honorable diputado Juan Diego Vázquez, se da un receso a la espera de que se apersone el ministro de la Vivienda y Ordenamiento Territorial, presente aquí ante el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Algunos comentarios, compañera? Sí, efectivamente, durante la sesión del día de hoy, antes de iniciar la discusión en segundo debate, se aprobó una resolución lamentando el fallecimiento del artista Seferino Nieto, quien tuvo una larga carrera artística de 55 años. Él fue músico, acordeonista y violinista. En una ocasión tuve la oportunidad de entrevistarlo y era una persona muy jocosa. Tenía mucho que aportar cada vez que uno le hacía alguna pregunta. Él siempre se salía con un chiste, una persona que se esforzó mucho en enseñar a los más pequeños a tocar violín para que la tradición y la música artística no se perdiera en el tiempo, querido Rubén. ¿Y guardaste esa entrevista? Sí. Bueno, ese es un audio claro, que vale mucho. Cómo no, una persona muy agradable nos recibió en su casa. Ajá. Y realmente íbamos por una entrevista de 15 minutos y demoramos 2 horas conversando con él. No había cuándo terminar de preguntarle tantas cosas. Sí, claro, por supuesto. Fue una entrevista que transmitimos aquí en ANTV. Muy interesante. Él tenía muchas cosas que decir. Sí, demasiado. y era una persona muy jocosa. Realmente el tiempo con él se pasaba rápidamente. Me acuerdo de una pieza de él, El ratón Yeye. No sé si la recuerdas. No la recuerdo. Fue muy famosa, porque él tenía mucho humor. Sí, era una persona muy agradable. Y su esposa también, una persona muy atenta. Ya le digo, nos recibió en su hogar y nos gustaba mucho que él siempre se preocupaba porque los niños, de hecho había una escuela en donde él personalmente les enseñaba a los más chiquitos a aprender a interpretar el violín.
Bueno, destacamos también que tenía una ejecutoría artística de más de 50 años. Seferino Nieto nos representó en Hong Kong, en Miami, San Andrés, Nicaragua, entre otros países, llevando nuestro folclore, nuestra música y deleitando pues a todas las personas que gustan pues de nuestra música típica, los panameños que estaban también fuera en el exterior. Ese fue el don de Seferino Nieto, impulsando nuestro folclore. Su hermana también, como lo comentaba la diputada Mayín Correa, quien fue la que propuso en compañía de otros diputados aprobar esta resolución, hablaba de su hermana, quien fue pieza fundamental desde que Mi Pueblito se creó, también dando ese aporte cultural para que nuestro país se reflejara en los extranjeros que visitaban y visitan actualmente Mi Pueblito, pudieran conocer sobre nuestras tradiciones artísticas. Así que es una familia que realmente se ha dedicado toda su vida a promover la cultura y la música. Bien, amables televidentes, hay un pequeño receso a la espera de Su Excelencia, el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Rogelio Paredes, para continuar con la discusión de este proyecto de ley que más bien busca facilitar a la clase trabajadora la adquisición de viviendas, tasas de interés menores a las tasas de mercado hipotecario y promover así la industria de la construcción para disminuir el déficit habitacional. Hay interesantes preguntas que requieren la presencia de Su Excelencia para continuar con esta sesión. Pero podemos adelantar algo en relación al proyecto de ley que establece pues el régimen de intereses preferenciales en ciertos préstamos hipotecarios y se dictan otras disposiciones. Y es que el 4% en los préstamos para viviendas a nivel nacional por un periodo de 10 años no renovables, cuyo valor registrado al momento del financiamiento sea mayor de 45.000 balboas y que no exceda de 80.000 balboas. En los préstamos para viviendas a nivel nacional por un periodo de 8 años no renovables, cuyo valor registrado al momento del financiamiento sea mayor, y también el 2% en los préstamos para vivienda plurifamiliar vertical a nivel nacional por un periodo de 5 años no renovable, cuyo valor registrado al momento del financiamiento sea mayor de 120.000 balboas y no exceda de 150.000 balboas. El 1.5% de los préstamos para vivienda plurifamiliar vertical por un periodo de 5 años no renovables, cuyo valor registrado al momento del financiamiento sea mayor de 150.000 balboas y no exceda del 180.000 balboas únicamente en las provincias de Panamá Oeste. Es lo que se tiene pues entendido en ciertos artículos de este proyecto de ley. Este proyecto de ley busca volver a poner en vigencia el tema del interés preferencial para que las personas de escasos recursos puedan tener su hogar propio y también revitalizar la industria de la construcción que tantos empleos genera en nuestro país, y de la pandemia para acá pues este sector se ha visto bastante afectado, así que... Bueno, esa es una de las cosas sabias que tiene la ley de vivienda, que la ley de vivienda que favorece a los más necesitados, a los más pobres, es el interés más bajo que se paga, y eso tiene una filosofía, incentivar la construcción de viviendas para los más necesitados del país. Mientras llega el ministro de Vivienda, Rogelio Paredes, han quedado en el listado para intervenir en este segundo debate pues el diputado Juan Diego Vázquez, quien ha pedido que se haga un pequeño receso mientras llega el ministro para presentarles algunas preguntas que él tiene producto de las modificaciones que han sido presentadas durante el debate. También está pendiente el diputado Arnulfo Díaz, Leandro Ávila, la diputada Zulay Rodríguez, y para segunda vuelta quedó pendiente el diputado Gabriel Silva. Bien, vamos momentáneamente a pasar con nuestro director mientras tenemos aquí ante el Pleno la presencia del ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Rogelio Paredes. Adelante, señor director.
Presidenta, no es mi intención, nunca lo ha sido, entorpecer el debate de este hemiciclo, escuchar las opiniones a favor, en contra, que quieran hacer preguntas al proyecto. Sin embargo, no estando aquí el ministro del ramo, proponente del proyecto, yo pensaría respetuosamente, y que los colegas estén de acuerdo o no, que lo saludable, si él no puede venir, porque entiendo estuvo y se fue a cumplir sus roles, confío, vamos al debate el lunes y hacemos el debate como Dios manda, señora presidenta. Pero si vamos a hacer el receso, que además vengan las autoridades correspondientes del MEF. Gracias, presidenta. Debo indicar que efectivamente Su Excelencia Rogelio Paredes, del Ministerio de Vivienda, estuvo en esta Asamblea Nacional y teníamos la intención de poder continuar con la discusión independientemente si el ministro estaba presente en este hemiciclo. Sin embargo, por la petición elevada por el honorable diputado Juan Diego Vázquez, vamos a dar un receso hasta el día lunes para continuar el día lunes 21 de agosto a las 3:30 de la tarde. Bendiciones a todos y buenas tardes. Bien, amables televidentes del canal parlamentario de televisión, quienes nos escuchan a través de todas las frecuencias de Nacional FM. Asamblea Nacional, tu voz importa.